Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Wendy Salas. Mi grupo y yo vamos a conversar sobre el enfoque cuantitativo. Vamos a tocar temas sobre conceptualización, características, etapas y la diferencia que existe entre los dos enfoques. En este caso yo les voy a hablar un poco sobre la conceptualización. Los enfoques cuantitativos y cualitativos constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos necesarios. En este apartado se explicará brevemente sobre cómo se aborda el enfoque cuantitativo en un proyecto de investigación. Una investigación cuantitativa se define en un conjunto de estrategias científicas y ciertas características que se usan en investigación para obtener información de manera expresada en datos numéricos o en base en un análisis estadístico. En un breve intento de explicar en lo que se logra visualizar, pero la investigación cuantitativa suele emplearse en el campo de la ciencia exacta y en muchas ciencias sociales. Sin embargo, la fase cuantitativa son muy útiles en el momento de analizar un problema de estudio en un conjunto de datos que puede también representarse mediante modelos matemáticos. En ese sentido, los elementos de la investigación son claros, definidos y limitados a su vez. Los resultados obtenidos son de índole numérica y descriptiva, en algunos casos predictiva. Pero los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación optan sus similitudes y diferencias a sí mismos. Se identifican las características esenciales de cada enfoque y se destaca que ambos han sido herramientas valiosas para el desarrollo de las ciencias. En términos generales, puede conceptualizarse como el uso de la combinación de metodologías de investigación provenientes de las tradiciones cuantitativas y cualitativas. Existe considerable complejidad de cómo estos métodos pueden ser utilizados juntos. Sin embargo, un número creciente de investigadores está adoptando el concepto de metodologías mixtas y los artículos publicados que utilizan este concepto son cada vez más frecuentes. Dado el desarrollo actual de estas, nuestro fin es brindar un resumen de esas metodologías. Ambos se diferencian por su lógica interna, diseño de investigación, técnicas de instrumentos que utilizan para recoger la información, tipo de información recolectada, el proceso de análisis, entre otras características. A continuación veremos cada uno de los enfoques y mi compañero Uro le va a conversar un poco sobre las principales características de este enfoque. Conversando un poco más del enfoque cuantitativo y la conceptualización del enfoque cuantitativo, también tenemos las principales características del método cuantitativo. La investigación cuantitativa se caracteriza por buscar, medir y cuantificar los fenómenos estudiados, expresando los parámetros en cifras y datos numéricos. Estas cifras pueden ser de carácter descriptivo o comparativo, o bien ser objeto de análisis estadísticos para establecer si existen vínculos significativos entre los diferentes parámetros analizados. Entre las principales características de la investigación cuantitativa se encuentran: requiere variables numéricas. El método cuantitativo se basa en datos que pueden ser cuantificados y expresados en forma numérica. También sirve para formular leyes y generalizaciones. Los datos cuantitativos permiten explicar y predecir fenómenos, así como refutar o demostrar hipótesis o teorías. También emplea procedimientos específicos. Utiliza técnicas como encuestas, experimentos y observaciones para producir datos. También arroja información sobre una población, permite describir características de un conjunto de elementos de población, generalmente a través de muestras representativas. Además, es un método objetivo. Esto no incluye interpretaciones o puntos de vista subjetivos, sino datos numéricos y explicaciones impersonales. También se basa en la lógica deductiva, parte de una hipótesis o teorías que se busca comprobar yendo de lo general a lo particular. También estudia la relación entre variables. Generalmente analiza cómo se relacionan una variable independiente que se manipula y una variable dependiente que se modifica. Son también las preguntas claves que son de tipo cuantitativo, como cuántos, quién, qué, cantidad o qué medida. Además, es un método de investigación de carácter descriptivo. Y por finalizar, también tiene como objetivo analizar el comportamiento de la población en estudios. Etapas de una investigación del enfoque cuantitativo. En breve resumen,
Es el procedimiento que aplica la recolección de datos para aprobar una hipótesis con respecto a la medición numéricos o a través de un análisis estadístico, en donde se establezcan ciertos patrones del comportamiento y explicar las teorías. Para en este enfoque mencionaremos 9 etapas en las cuales como investigadores nos ayudará a estructurar correctamente un proceso de investigación cuantitativo, dando el inicio con una fase de idea y finalizando con su respectivo análisis. La idea. En este caso, la idea se origina en una investigación representando el primer acercamiento a la realidad como objetiva y surgiendo sobre partir del razonamiento o la imaginación de una persona. También nos permite visualizar en lo que se requiere indagar, materializar y lograr. También estas ideas pueden ser espontáneas o de surgir como resultado de hacer conexiones con otras vivencias cotidianas de nuestras prácticas profesionales. Sin embargo, para adquirir ideas necesarias sobre la investigación existen varios requerimientos como libros, artículos de revistas y tesis, que son piezas audiovisuales. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema de una investigación desde un enfoque cuantitativo surge en afinar y estructurar de la forma más comprensible hacia la idea de una investigación. Ante todo se mencionan algunos elementos claves que se interrelacionan como los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación, la justificación, la viabilidad, evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. La revisión de la literatura, marco teórico. Una vez realizado el planteamiento del problema de la investigación, se continúa con la búsqueda de la revisión de la literatura, con el fin de poder consultar, detectar y obtener la referencia bibliográfica. Con base en la revisión se recopila la información más relevante y necesaria para el problema investigativo. Alcance del estudio. Dependerá de las estrategias del investigador. En este caso, el investigador que va a llevar a cabo su procedimiento investigativo deberá estudiar un tema de su interés. De igual manera, es muy importante identificar el alcance antes de empezar a desarrollar la investigación. Sin embargo, existen 4 tipos de alcance en la cual puede tener una investigación, si es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Elaboración de hipótesis y definición de variables. En este caso, las hipótesis son guías de una investigación, de lo que puede indicar, de tratar de probar y lo que se define en explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De igual manera, se derivan la teoría existente y se deben formular de la manera de las preposiciones. ¿De qué tratan las variables? Una variable es aquel de una variedad que se puede alternar en varias formas de medirse u observarse. Por ejemplo, de una unidad variable es sobre el género, la presión arterial, el aprendizaje de conceptos, la resistencia de un material y la exposición de una campaña de propaganda política. Desarrollo del diseño de una investigación. En esta fase contiene un propósito en responder a las preguntas de una investigación planteadas con los objetivos de los estudios. En este caso, el investigador deberá desarrollar un diseño de investigación específico cuando se establecen y se formulan hipótesis. De igual manera, los diseños sirven también para someterlos a prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser experimentales o no experimentales. Los experimentales, en este caso, la investigación se puede representar en forma amplia en el estudio sistemático. Y los no experimentales, las investigaciones no experimentales surgen en la parte en donde se realiza sin manipular deliberadamente las variables. En otras palabras, una investigación no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Definición y selección de la muestra. En este caso, para seleccionar una muestra hay que definir la unidad de análisis, si son personas o organizaciones, que va referenciado de a qué o a quiénes se van a recolectar la información requerida para el planteamiento del problema de investigar y del alcance del estudio. Existen 2 tipos de muestra. Por ejemplo, la muestra no probabilísticas es la elección de los elementos que no dependen de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quién hace la muestra. La muestra probabilística. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del estudio del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Recolección de los datos. Una vez que se han obtenido las muestras adecuadas de
probabilísticas o no probabilísticas, de acuerdo con el problema del estudio de esta hipótesis. Si es que se establecieron, la siguiente etapa se basa en recopilar toda la información de los pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de los análisis. Y la última fase, que se basa en análisis de los datos, en esta parte consiste en evaluar la realización de las operaciones, en la cual el investigador se someterá en los datos con el fin de llegar en el punto de los objetivos de los estudios. De igual manera, es muy importante planificar los principales aspectos de un plan de análisis, hasta de una función de la verificación de cada una de las hipótesis formuladas. Para tratar de materializar todo lo anteriormente dicho, diremos ejemplos enfocados en el área de la salud, donde expondremos o vamos a evidenciar qué métodos nos convienen más según cada estudio. Entonces se proponen 2 estudios. El primer estudio sería la eficacia de un nuevo medicamento para reducir la presión arterial. En este estudio nosotros pretendemos evaluar si el medicamento es efectivo para reducir la presión arterial en adultos con hipertensión. Dicho esto, el enfoque que nos conviene más de implementar en esta investigación sería el enfoque cuantitativo, porque en este caso hacemos una medición de datos. Vamos a seleccionar muestras y al final de nuestro estudio vamos a analizar si el medicamento realmente tuvo un efecto significativo en las personas. Ahora, el siguiente estudio que se propone sería las experiencias de pacientes con enfermedades crónicas en el sistema de salud. En este estudio pretendemos entender cómo los pacientes con enfermedades crónicas perciben y experimentan el cuidado en el sistema de salud. Dicho esto, en este segundo ejemplo de estudio nos propone más implementar este estudio bajo el enfoque cualitativo, por la razón de que pretendemos conocer la percepción y experiencia de los pacientes. Retomando la idea de mis compañeros y mencionando al señor Pellecais, se nos afirma que las interpretaciones sobre el mundo y la naturaleza de las cosas siempre han existido desde hace mucho tiempo, pero que en las maneras o métodos para aproximarnos a los problemas que se nos plantean se han formulado muchísimas divisiones. Si aterrizamos esto a nuestro tema de estudio, estamos hablando sobre la supuesta incompatibilidad existente entre el método cualitativo y cuantitativo al momento de realizar una investigación. Y decimos supuesta porque es importante mencionar que en la realidad existe un interés indudable para sacar un provecho a ambos métodos y buscar una especie de complementariedad entre sí. Entonces, en este punto surge una pregunta súper interesante. ¿Sobre qué métodos nos podemos inclinar según nuestra investigación? ¿O qué método me conviene más a mí de implementar en mi investigación? Entonces, para determinar la conveniencia del uso de alguno de estos métodos, es necesario tener en consideración los factores que nos inclinarán hacia uno o hacia el otro, es decir, las circunstancias de la investigación. Tales factores a tomar en cuenta son el asunto que vamos a evaluar en la investigación, el campo de la investigación y los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar en nuestra investigación. También es importante tener en consideración que la metodología cuantitativa busca brindar una información objetiva y confiable, y la metodología cualitativa busca tener el conocimiento suficiente para proponer una solución al problema. Entonces, la conveniencia al momento de la elección de un método de investigación se hará tomando en cuenta el gusto del investigador y teniendo en consideración las exigencias que se deberían de la investigación, donde toda posición extrema que tomemos va a resultar en una limitante para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo. Por lo tanto, como grupo, nosotros decimos que es conveniente evaluar la utilización de ambos métodos con el propósito de complementarlos entre sí y sacar lo mejor de cada uno. Según todo lo anteriormente visto, debemos de recalcar algunas informaciones importantes. Los enfoques cuantitativos y cualitativos construyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación. Resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimiento. Vamos a definir los enfoques cuantitativos y cualitativos. La investigación, sus similitudes y sus diferencias. Los cualitativos tienen una definición un poco más exacta. Miden números, lugares, visualizan con una mayor profundidad las cosas. Pero en cambio, los cuantitativos tienen un mayor impacto en la manera en cómo se formula. El impacto en la sociedad, la forma en cómo se hace es un poco más desde mi punto de vista humanizado. Utilizan diferentes herramientas como censos, opiniones de personas, testimonios y demás.
Desde mi punto de vista es una forma muy especial en cómo se puede recaudar la información. Además, también se trabajan diferentes etapas. Cada etapa de la investigación, como lo hemos visto anteriormente, tiene diferentes formas, procesos y fases. Hemos podido ver las investigaciones cualitativas como las cuantitativas. Son formuladas por medio de diferentes pasos para estar en forma, formular e implementar una mejor manera cada investigación. Tenemos muestras, análisis de datos, su debida recolección, variables y podríamos continuar. Pero asimismo hay diferentes maneras y herramientas que nosotros como estudiantes podemos implementar para desarrollar una excelente investigación. Vivimos en una época en donde trabajamos con informaciones muy actualizadas y actualmente eso es una excelente herramienta para nosotros como estudiantes. Debemos de saber también interpretar las variables y los puntos buenos de la importancia de trabajar con el enfoque cuantitativo. Este tipo de enfoque, como les comenté anteriormente, desde mi punto de vista y perspectiva, es mucho más humano. Busca la forma en cómo nos brinda información más detallada, nos brinda factores que nos inclinan y nos iniciarán hacia uno o el otro. Tales factores a tomar en cuenta son el asunto a evaluar, las circunstancias, el campo de la investigación y los objetivos que pretenden alcanzar, complementando además la idea del autor. Es muy importante tener en cuenta que somos los encargados de elegir y también saber que elegimos nuestro propio camino, pero sin embargo también debemos de mantener una línea de respeto entre ambos enfoques a lo largo del tiempo. También hemos encontrado diferentes investigaciones que nos enseñan sobre la biomodalidad que podamos elegir entre ambos enfoques y así de este modo mantener y sacar el mayor provecho posible entre ambas técnicas. Además de esto, es vital que nosotros como estudiantes y futuros administradores tengamos una excelente y óptima investigación. Hoy por hoy contamos con miles de herramientas para la consulta de la información más correspondiente. En conclusión, es importante identificar qué tipo de enfoque podemos visualizar y además también considerar si estamos o podríamos hacer una combinación de ambos métodos y así de este modo crear un desarrollo y una síntesis correcta de la investigación que estamos realizando.